¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 9, Acercamiento a las TICs y TAC en la capacitación docente. Actividad 3, video sobre cómo logramos cambiar de TIC a TAC. Bien. Para esta interrogante de cómo logramos cambiar de TICs a TAC, pues debemos entender que este cambio del uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿sí?, a este proceso de las denominadas TACs en el ámbito de la enseñanza, pues se debe contar partiendo de una capacitación, pero que esté enfocada, esté dirigida específicamente a docentes y que para ello se deben estructurar determinadas actividades de aprendizaje específicas que se vean apoyadas con el uso de las nuevas tecnologías para que así se pueda construir este modelo de diseño instruccional y que sea con un objetivo claro y que permita fomentar a los estudiantes autogestivos y responsables de este proceso tan importante como es el aprendizaje y sobre todo de un conocimiento meramente significativo. De ahí que tenemos que en la figura 1 se habla de este diseño de instrumento, del instrumento como parte del diagnóstico, donde se presentan los resultados a los participantes, de ahí se diseña este instrumento y de ahí se pasa a la gestión de la participación. Teniendo estos enfoques, se da ya una aplicación del instrumento y de ahí se realiza este proceso de analizar los resultados para establecer este constructo claro, específico del estudiante y que éste asuma su responsabilidad en el aprendizaje. Entonces, este proceso nos muestra el paso 1, donde nos vamos a encontrar con el diseño del instrumento que arroje las condiciones en las donde los docentes se encuentran desde la práctica y la relación con este uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sí, partiendo de hoy en día las exigencias laborales y profesionales, donde se requiere de identificar y acercar cuál es la variedad de las herramientas tecnológicas y que pues hasta este momento tenemos dos grandes categorías al respecto. Por una parte, los conocimientos de los recursos tecnológicos y por otra, cómo lograr verdaderamente que esos recursos tecnológicos se integren propiamente al proceso de enseñanza. El paso 2, pues nos muestra esta gestión de participación, donde se requiere, pues, realizar un plan de sensibilización de los participantes y de las autoridades educativas, y para ello se recomienda realizar reuniones donde se presenten estos objetivos de una manera muy clara, a través de un programa de capacitación bien organizado, bien diseñado, y de ahí que se puedan presentar ya planes de trabajo y lograr los resultados en cuanto al producto esperado, ¿no? El paso 3, pues, tiene que ver con la aplicación de instrumentos como el pretest y que esto es considerado como medios de implementación que permiten lograr que los medios tecnológicos se visualicen ya como herramientas, ¿sí?, de apoyo para realizar encuestas electrónicas como el SurveyMonkey, y de ahí este trabajo en respetar tiempos de los participantes conforme a las aplicaciones e instrumentos ya señalados, ¿no? En cuanto al paso 2, pues se debe de analizar los resultados de este instrumento, pero utilizando las herramientas digitales que nos dan acceso, por ejemplo, al diseño de estadísticas como un tema de enfoque cuantitativo, y que esto permite determinar la media y la medida de los resultados utilizando pues la representación de datos en gráfica. Entonces, con ello entendemos que las tecnologías se vuelven ya como un mecanismo de apoyo que facilita los procesos.
El paso 5, pues ya nos habla de presentar los resultados, que esto es muy, muy importante, ya que los participantes pueden realizar una evaluación de sus resultados y de ahí modificar este diseño, esta estrategia, este plan de capacitación y que esto vaya enfocado más a las necesidades que conlleva su diseño. Y de ahí puedan implementar estrategias ya dentro de la enseñanza en el aula, ¿no? Asimismo, las competencias del profesorado implica el manejo de tecnologías de información y comunicación con base a esta estructura, ¿sí? Por una parte tenemos conocimientos de herramientas tecnológicas por parte de los docentes. Asimismo, lograr la integración del uso de estas tecnologías de información y comunicación en el currículum para que ahí el uso que realice el profesorado de estos conocimientos sean los correctos. De tal forma que el instrumento debe estar dirigido al conocimiento de los recursos tecnológicos y propiamente la integración de estas tecnologías de información y comunicación. Bien. ¿Cuál es la estructura del instrumento que se muestra? Tiene, ya establecimos, dos áreas. Por una parte, conocimiento de los recursos tecnológicos. Y por la otra, la integración de estos recursos tecnológicos. De conformidad al autor Suárez, la primera propuesta muestra un área que consta de 32 ítems y que estos están integrados por 14 recursos tecnológicos o categorías y 4 dimensiones que permite realizar el manejo y uso del ordenador, el uso de las aplicaciones informáticas básicas, desarrollar plenamente presentaciones e incluso el desarrollo de aplicaciones multimedia para finalmente establecer una dimensión de la tecnología de la información y comunicación en este campo de la enseñanza. Por lo tanto, en cada dimensión, los ítems nos indican los conocimientos que el profesor posee sobre determinadas operaciones y que éstas se estructuran de una forma progresiva. Y la segunda área consta de 11 ítems en los cuales se le pregunta al profesor acerca de cómo va a realizar la integración del uso de las tecnologías de la información y comunicación en su labor diaria docente. Esta estructura del curso de capacitación, de conformidad a los autores Dix y Carey, determinan una definición de este modelo de diseño instruccional, partiendo de determinadas etapas. La primera de ellas nos habla de identificar cuáles son las metas instruccionales para posteriormente ya de realizar el análisis instruccional y propiamente generar la redacción de los objetivos, realizar ahora un análisis del contexto de los aprendices y finalmente realizar la instrucción para el desarrollo de los instrumentos de evaluación y cómo el empleo y diseño de estrategias instruccionales, el tema de los materiales instruccionales y que obviamente esto se puede valorar en la evaluación formativa y sumativa para concluir si el procedimiento o el modelo de diseño instruccional es el adecuado. Asimismo, tenemos esta estrategia instruccional que al considerar a los autores Dix y Carey, determinan que sí es necesario el diseño instruccional sistemático y sistémico. Es decir, se tienen que considerar tanto contenidos como actividades, así como los procesos de evaluación, porque al estar integrados en un proceso holístico de aprendizaje, requiere todo este cumplimiento y organización, ¿sí?, de los elementos que conforman esta estrategia instruccional. Asimismo, se comienza con un proceso de diseño de capacitación, es decir, formar equipos de trabajo
y que estos, por ejemplo, pueden estar conformados por dos expertos disciplinares que hablen sobre la gestión educativa, ¿sí? O, aparte, sobre estos mecanismos de enseñanza. Asimismo, un diseñador instruccional, un editor de estilo, dos diseñadores gráficos y obviamente un programador para que con ello el modelo de diseño instruccional cumpla con estos procesos señalados previamente. Asimismo, pues partimos con el diseño de actividades de aprendizaje, donde van a responder a 4 momentos de instrucción y que esto no signifique que puedan limitarse simplemente con enunciativos y se pueden ir construyendo en la medida de lo necesario estas actividades de aprendizaje. El primero de ellos nos habla de la introducción, ¿no? Toda vez que es lo que permite captar la atención de un estudiante, ¿sí? Partiendo de definir cuáles son los contenidos de la actividad de aprendizaje y de ahí se puede producir o activar la información, por ejemplo, de memoria de corto plazo del estudiante y motivarlos para realizar ya una determinada actividad o proceso o propósito educativo concreto. Bien, otro momento es el que se refiere al cuerpo, donde el estudiante va a emplear estrategias de aprendizaje para reactivar un conocimiento y procesar información nueva. Esto da la facultad de practicar o ejercitar la información para un reforzamiento en cuanto a una memoria ya de largo plazo. Otra forma que se debe considerar en este proceso es la conclusión, donde se hace este proceso de resumen, ¿sí? Y con ello se revisa lo que hemos aprendido para posteriormente transferir el aprendizaje a un contexto significativo para el estudiante, lo cual va a motivar, ¿sí? El contenido de la actividad de aprendizaje y que esto, ¿sí? Implica una actividad cerrada. Otro aspecto es tarea, ¿sí? Ya que el desempeño es mediado y la tarea permite, como instrumento de evaluación, lograr preestablecer y acordar el contenido de una actividad de aprendizaje propiamente. Asimismo, la correspondencia entre esta estructura tiene un nuevo enfoque que ya es más limitativo. Si hablamos, uno, de la introducción, que esta debe corresponder a la actividad preliminar. Dos, el cuerpo, que corresponde a las actividades del aprendizaje. Tres, la tarea va a corresponder a las actividades integradoras. Y finalmente la conclusión, que va a corresponder como una actividad final, ¿sí? Como un proceso de análisis y enfoque de resultados. De tal forma que la evaluación, ya sea formativa o sumativa, tiene, ¿sí? Un objetivo, tiene un área de medición en cuanto al desempeño del estudiante con la tarea o determinadas actividades encomendadas. De tal forma que evaluar permite realizar una retroalimentación y con esta retroalimentación generar cambios y mejoras en el desempeño, ¿sí? De este proceso. Y la segunda se realiza con intención de generar un panorama y clasificar incluso de manera global estos resultados obtenidos. El autor Kemp propone por su parte una evaluación que no sea lineal, es decir, el centro es la atención prestada a las necesidades y metas del estudiante y no solamente a inferir en un conocimiento determinado. Por lo tanto, este modelo está más enfocado en el aprendizaje, ¿sí? Con la enseñanza, que al encontrarse a hablar por parte de los docentes, ¿sí? Con poca participación en el curso y de ahí el rol que hoy representa el estudiante o estudiantes ya es más activo, más participativo.
Y ahí que tenemos los pasos para la implementación de este modelo. Primero, definir necesidades de aprendizaje, es decir, vamos a establecer cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras limitantes, cuáles son los recursos que tenemos y los medios tecnológicos. De ahí que se determina el siguiente paso, el propósito de la tarea, que es verificar resultados de aprendizaje y que estos sean acorde a lo establecido en la capacitación. Otro aspecto es evaluar características contextuales y de conocimiento que tienen previamente los estudiantes para que ahí puedan participar dentro del curso, porque esto genera en señalar cuáles son los avances o retrocesos logrados. Asimismo, considerar que los contenidos son actuales y para ello se debe verificar que no sean mayores a 5 años, así como obtener fuentes de información confiables y para ello, e incluso en la red, ¿sí? En el ciberespacio, existe información útil, ¿sí? Información relevante, pero para ello hay que tener cuidado en escoger estas fuentes de consulta. Asimismo, redactar los objetivos con un verbo de acción y obvio que este sea medible y evidentemente cuantificable. Asimismo, elaborar las actividades de aprendizaje de una manera clara para el estudiante y esto se logra, por ejemplo, tener todo el proceso desglosado de una manera clara, ¿sí? De una manera amplia, para que los participantes realicen el proceso sin contratiempos. Asimismo, utilizar recursos como videos de instrucción, ¿sí? Donde se evalúa la dicción y la claridad del lenguaje del docente, y de ahí se pueda compartir con los estudiantes como un medio o un mecanismo de apoyo. Asimismo, contar con el apoyo de bibliotecas virtuales para fomentar la gestión de la información, pero sí es importante que estas fuentes sean confiables, sean las adecuadas, y para ello el docente tiene que revisar cuáles son estos medios de consulta. También se habla de valorar el aprendizaje y que este debe considerarse dentro de etapas formativas y sumativas que están vinculadas a propiamente los objetivos de aprendizaje. Asimismo, se habla de la prevaloración y que esto es necesario para realizar un examen de conocimientos previos y de ahí se puede ya diseñar, ¿sí? El modelo de aprendizaje necesario para un estudiante o grupo de estudiantes de manera específica. Bueno, solamente me resta citar mis fuentes de información. Sevilla Tarazo Luna, 2017, en la obra Educar en la Era Digital, Docencia, Tecnología y Aprendizaje. Partimos de las páginas 188 a la 200, Editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable, México. Por su atención, muchas gracias.